Hola amigos, hoy vamos a hablar de coches clásicos y os traemos un tema que creemos que va a ser bastante polémico. ¿Qué distingue un coche clásico de un coche simplemente antiguo? La definición de coche clásico podría ser algo así como: un clásico es aquel coche que ha pasado con buena nota el examen del tiempo. Pero esta definición es bastante imprecisa. Así que nos hemos propuesto crear un sistema de puntuación de clásicos. En este vídeo vamos a explicar primero el sistema en sí, cómo se puntúan los clásicos según este criterio que nos hemos inventado, y luego vamos a clasificar 10 coches, que son 10 ejemplos, para ver cómo funciona el sistema y qué coches puntúan más que otros. Os adelanto una cosa: de todos los coches de la historia del automóvil, solo dos han conseguido 10 puntos sobre 10 posibles en nuestro sistema de clasificación. ¿Adivináis cuáles son esos dos coches? Empezamos explicando el sistema y después vamos a ver la clasificación de nuestros 10 ejemplos. ¡Empezamos! En el primer bloque están las dos características imprescindibles de todo clásico. La primera es que tenga al menos 30 años y la segunda es que tenga carisma. A partir de aquí, también puntuaremos que el coche sea muy popular, que sea protagonista de una hazaña histórica, que represente un hito técnico, que suponga un hito estético, y también le daremos un punto a aquellos coches que marcan el nacimiento de un nuevo concepto de automóvil. El último punto, para llegar a 10, es que tenga los faros redondos, porque los faros redondos humanizan y dan mucho más carácter a un coche. Ya tenemos el criterio de puntuación, así que vamos a probarlo en coches reales. Vamos ya con nuestro primer vehículo histórico, el Renault Espace de 1984. Cuenta con una antigüedad superior a 30 años, pero creo que es bastante dudoso que sea un vehículo carismático. Tampoco cuenta con una popularidad suficientemente masiva como para darle este punto. No es protagonista de ninguna hazaña, no incluye ningún hito técnico y tampoco es un hito estético. Lo que sí tiene el Renault Espace del 84 es que es el primer monovolumen europeo. Sale al mercado casi a la vez que el Chrysler Voyager americano, que se le adelantó solo por unos meses. Merece por tanto el punto de pionero. Por último, tampoco lleva faros redondos. Por lo tanto, conseguiría 3 puntos sobre 10 posibles en nuestra tabla. Vamos ahora con el Fiat 127 de 1971. Cuenta con una antigüedad de más de 30 años, pero, aunque es cuestión de gustos, yo diría que no es el 127 un coche carismático, porque no cuenta ni con un atractivo intemporal ni con una personalidad arrolladora. Sí cuenta con una popularidad masiva. Se vendió muchísimo en España como SEAT 127 y también en Italia y en el resto de Europa. No es protagonista de ninguna hazaña demasiado destacable, tampoco representa un hito técnico y dudo que sea ningún hito estético. Lo que sí tiene es que el Fiat 127 es, de alguna manera, el padre de todos los utilitarios modernos por formato, tamaño, proporciones y distribución mecánica. Ni el Fiat 500 ni el Mini, anteriores al 127, tienen la forma de un utilitario actual, ni tampoco tienen su tamaño. El 127 sí los tiene. Por último, no cuenta con faros redondos, por lo que su puntuación total sería de 4 sobre 10. Nuestro siguiente candidato es el Fiat Panda de 1981. Cuenta con una antigüedad mínima de más de 30 años. También es un coche carismático, por su forma de caja y por su parrilla delantera asimétrica. Así pues tiene un claro atractivo intemporal y mucha personalidad.
Cuenta también con una popularidad masiva. Se vendió muchísimo en toda Europa, sobre todo en Italia. Aunque el Fiat Panda ha participado en competición y fue uno de los primeros coches de rally de Carlos Sainz, no creo que merezca el punto de hazaña. Tampoco representa un hito técnico, ni quizás un hito estético. Su estética es atractiva, pero no revolucionaria. Tampoco el Fiat Panda representa el inicio de un nuevo concepto de automóvil. Al fin y al cabo es un 2 caballos 50 años más tarde. Por último, tampoco tiene faros redondos. Así pues, conseguiría un aprobado, 5 puntos sobre 10 posibles. Vamos con otro utilitario, el Renault 5 de 1972. Cuenta con más de 30 años y es un coche relativamente carismático. El Renault 5 marcó, hasta cierto punto, la estética del utilitario moderno. Vamos a darle un punto de carisma, porque no llega a los niveles de un 2 caballos o un escarabajo, pero tampoco sería justo dejarle a 0 en este apartado. El Renault 5 también cuenta con una popularidad masiva, se vendió muchísimo en toda Europa. El 5 participó en competición, pero creo que no es recordado por ninguna hazaña en particular como para sumar este punto. Tampoco incluye grandes novedades técnicas. El Renault 5 sí es un hito estético, porque es el coche de gran serie que por primera vez llevó las defensas de plástico integradas en la carrocería, un hito del diseño industrial que se impuso por razones aerodinámicas y estéticas, hasta el punto de que a día de hoy todos los coches llevan las defensas de plástico integradas en la carrocería. También el Renault 5 se podría considerar el inicio de un nuevo concepto de automóvil. Aunque es posterior al Fiat 127, le añade el portón trasero, un elemento clave de practicidad para un utilitario. Es, por tanto, anterior al primer Ford Fiesta, al primer Opel Corsa, al primer Volkswagen Polo y contemporáneo del primer Honda Civic, y puede considerarse como el pionero entre los utilitarios modernos de 3 puertas. El utilitario moderno con todos los ingredientes. Por último, no cuenta con faros redondos. Así pues, conseguiría 6 puntos de clásico sobre 10 posibles. Cambiamos de segmento y nos vamos con el Range Rover de 1970. Tiene más de 30 años y goza de un enorme carisma. No cuenta con una popularidad masiva, ya que se trataba de un coche muy exclusivo ya en su época. Lo que sí puede contar es con una gran hazaña. El Range Rover 1 fue el primer ganador de la primera edición del Rally París-Dakar de 1979, con un coche prácticamente de serie, por tanto un punto de hazaña. El Range no es un hito técnico y tampoco creo que sea un hito estético, al parecerse bastante a su hermano el Land Rover. Lo que sí puede decir el Range Rover es que ha iniciado un nuevo concepto de automóvil, al ser el primer todoterreno de lujo y la primera vez que un coche de este tipo no estaba orientado ni a ir a la guerra ni a trabajar en la granja. Hoy en día la mitad del mercado son coches así, con lo cual le deben su origen al Range Rover. Por último, redondea su puntuación, nunca mejor dicho, con faros redondos. Por lo tanto, consigue 7 puntos de clásico sobre 10 posibles en nuestra clasificación. Nuestro siguiente vehículo es uno de los grandísimos clásicos más consagrados de la historia del automóvil, el Volkswagen Escarabajo de 1938. Además de una antigüedad superior a 30 años, el Escarabajo es posiblemente el coche más carismático de toda la historia
y solo por eso muchos aficionados le darían ya los 10 puntos, sin atender a ningún otro criterio. Sin embargo, vamos a llevarlo hasta el final en nuestra tabla y vamos a ver cómo se comporta. Evidentemente cuenta con una popularidad masiva, y su hazaña consiste en ser el coche más vendido de la historia durante décadas. Es un coche que llegó a todo el mundo y gustó en los 5 continentes. Sin embargo, el escarabajo no representa ningún hito técnico, ya que no es novedad nada de lo que incorpora. Sí representa un clarísimo hito estético y su genialidad todavía llega a día de hoy en el Porsche 911, que hereda los principales rasgos de estilo del antiguo escarabajo. Como inicio de un nuevo concepto de automóvil, es dudoso que el escarabajo suponga el primer utilitario o el primer coche del pueblo, ya que el Ford T es muy anterior y ya incorporaba esa idea de motorizar al pueblo americano. Por último, sí tiene faros redondos. Con todo esto conseguiría 8 puntos sobre 10 posibles en nuestro sistema de clasificación. Vamos con otro de los pesos pesados de la historia, el Citroën 2 caballos de 1948. Cuenta con una antigüedad muy superior a 30 años y su carisma es incuestionable. Fue además muy popular, no solo en la Europa rural de la posguerra, sino durante las décadas posteriores. El punto que le faltaría sería el de hazaña, ya que, aunque muchos 2 caballos fueron protagonistas de diferentes hazañas, realmente el vehículo no es recordado específicamente por ninguna de ellas. El 2 caballos sí representa un hito técnico por su suspensión elaboradísima de muelles horizontales y los primeros neumáticos radiales que fueron desarrollados conjuntamente con el resto del chasis. Evidentemente también el 2 caballos es un hito estético y su imagen es un icono universal. Además, el 2 caballos también representa el inicio de un nuevo concepto de automóvil, el vehículo esencial para el campo. Le habría faltado la quinta puerta para ser prácticamente el primer SUV barato. Además, sí tiene unos preciosos y saltones faros redondos. Conseguiría, por tanto, 9 de los 10 puntos posibles en nuestro sistema de puntuación. Nos movemos ya en la cima de los clásicos de la historia del automóvil. Vamos a cambiar de nuevo de segmento y analicemos el Jeep Willys de 1941. Su antigüedad es mayor de 30 años y es un coche carismático como pocos. Su masiva popularidad se consiguió no solo por su participación en la Segunda Guerra Mundial, sino por su presencia infinita en el cine. Su hazaña es haber sido el actor protagonista y vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Como hito técnico es más dudoso. La parte técnica de un Jeep Willys era ya conocida y desde luego no es el primer vehículo con tracción a las 4 ruedas. Sí representa un hito estético y es, de hecho, la viva imagen de los todoterrenos del mundo aún a día de hoy. Además, sí es también el inicio de un nuevo concepto de automóvil, el todoterreno, esencial e imparable. Por último, sus faros redondos le dan el último punto en nuestra tabla, consiguiendo 9 sobre 10 puntos posibles. Pero vamos ya con los 2 únicos coches de la historia que han conseguido 10 puntos sobre 10 posibles en nuestro sistema de puntuación. ¿Habéis adivinado cuáles son? El primero es el Mini de 1959. Con una antigüedad muy superior a 30 años y un carisma enorme, se lleva los primeros 4 puntos. Su popularidad es masiva y su hazaña son sus victorias en el Rally de Montecarlo, que lo convierten también en un mito deportivo.
Su hito técnico es el aprovechamiento del 80% del volumen interior como espacio utilizable y la concentración de una mecánica de 4 cilindros transversal con tracción delantera bajo un capó diminuto. Puede que el Saab 9.2 llevase motor delantero transversal, pero era de 2 cilindros, y fue el Mini quien obtuvo todas las ventajas de esta fórmula, la democratizó y la convirtió en estándar de ahí en adelante. El Mini también es un hito estético. Es totalmente original y es un icono universal. También el Mini es el inicio de un nuevo concepto de automóvil, el utilitario mínimo con 4 plazas reales y maletero en el menor espacio posible. No hay nada como el Mini antes del Mini. Por último, sus faros redondos lo llevan a obtener 10 puntos sobre 10 posibles en nuestra clasificación. Y vamos ya con el último, tal vez el coche más adelantado a su tiempo de todos los tiempos, el Citroën DS de 1955. Su antigüedad de más de 30 años y su enorme carisma le valen, de nuevo, los primeros 4 puntos. Su popularidad es masiva al ser un coche muy famoso, aunque no se vendió en grandes números por ser un coche de lujo. Su hazaña, posiblemente, sea haber salvado al presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, de un ataque terrorista. Como hito técnico, lo que tenemos es un compendio de novedades, entre las que destacan la utilización de un circuito hidráulico a presión para dirección, frenos y cambio, los primeros frenos de disco, faros direccionales, suspensión hidroneumática y un largo etcétera de novedades que jamás habían sido utilizadas hasta este momento. El DS nos dejó obsoletos a todos los coches durante los siguientes 30 años y su carrocería es una auténtica escultura aún a día de hoy. Por lo tanto, significa un hito estético. También el DS es el inicio de un nuevo concepto de automóvil, porque el DS es un segmento en sí mismo, un coche tan adelantado a su tiempo que simplemente no tuvo rival. Por último, sus faros redondos le dan el último punto en nuestra tabla, situándose en 10 puntos sobre 10 posibles. Hasta aquí nuestros 10 ejemplos de coches clasificados según su grado de clasicismo, según su nivel de coche clásico. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que en la historia del automóvil hay muchísimos coches que se pueden considerar clásicos, pero también estaréis de acuerdo conmigo en que algunos son, en cierto sentido, más clásicos que otros. Así que os invito a hacer una cosa, si os apetece, y si os ha resultado divertido jugar a este juego de clasificación. Por un lado, me gustaría saber, y os invito a hacerlo en los comentarios, cuál es vuestro criterio, qué opináis del nuestro, y si creéis que falta o sobra algo en todo lo que hemos contado, si falta algún elemento esencial o sobra algo que no hay que tener demasiado en cuenta. Por otro lado, me gustaría saber también en los comentarios si consideráis que algún otro coche, aparte del Mini y el Citroën DS, podrían puntuar 10 puntos sobre 10 posibles en nuestro sistema. Os espero en los comentarios. Hasta la próxima.